Compañeros, vamos a presentarles nuestro reporte sobre la constante de Stefan Boltzmann. A finales del siglo XIX, muchos físicos se interesaron por fenómenos relacionados al espectro de cuerpo negro. Dos de estos físicos fueron Ludwig Boltzmann y Joseph Stefan, los cuales juntos propusieron la ley de Stefan Boltzmann. Esta relaciona la densidad de energía emitida por este cuerpo negro con la temperatura absoluta de este y una constante, la cual llamamos constante de Stefan Boltzmann. Este es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados sobre Kelvin a la cuarta. Bueno, ¿de dónde proviene esta ley? ¿No? Hay que comenzar por lo que es un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación. Y este cuerpo negro ideal tiene asociado un espectro de radiación electromagnética emitida, llamado la ley de Planck, ¿no? La ley de Planck, si nosotros la traducimos a potencia sobre unidad de área, es igual a una constante, que es A, en este caso es A, en función de la frecuencia, que es la constante de absorción de radiación electromagnética, por este término, por este otro término, ¿no? En el cual no voy a profundizar. Pero si uno integra en la totalidad de frecuencias esta ley de Planck, puede sacar lo que es la potencia por unidad de área total, ¿no? Que al final va a ser nuestra constante de absorción A, que en este caso de cuerpo negro es igual a 1, por un cuarto de la velocidad de la luz, por una integral, que es una integral conocida, que es la energía promedio total del cuerpo negro, que al final es igual a sigma por la temperatura a la cuarta, ¿no? De esto es fácil, ya sabemos que la potencia, que la energía, bueno, es igual a la potencia por unidad de área, ¿no? Esto es nuestra integral. Y si podemos seguir a la siguiente diapositiva, podemos recordar nuestras clases de electromagnetismo, ¿no? La potencia es igual al voltaje por la corriente que pasa en nuestro cuerpo negro. Y ya que estamos usando cables en nuestra práctica, va a ser muy útil ya que vamos a pasar corriente, ¿no? La relación que nosotros vamos a estudiar es la siguiente. El voltaje por la corriente sobre unidad de área va a ser igual a un coeficiente llamado emisividad, por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura absoluta de nuestro cuerpo estudiado. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, tenemos como objetivo, obviamente, estudiar la ley de Stefan Boltzmann usando cables de cobre en distintos estados. Únicamente en nuestro caso va a ser con y sin hollín. Y sin pulir o pulidos. Por otro lado, queremos calcular esta constante de Stefan Boltzmann, ¿no? Y comparar los resultados obtenidos experimentalmente. Finalmente, encontrar la emisividad del cobre. Ahora, nuestra hipótesis es que como el cable está recubierto de hollín, ¿no? Esperamos que se comporte aproximadamente a un cuerpo negro, por lo que la constante Stefan Boltzmann va a ser bastante aproximada a la de la literatura, y un valor de emisividad de alrededor de 0.9 para los cables hollinados lijados. Ok, para realizar este experimento lijamos 4 cables de cobre. En total utilizamos 5, pero decidimos dejar uno sin lijar para ver cómo variaba el valor de la constante y de la emisividad. Estos cables tenían una longitud aproximada de 30 centímetros y después fueron hollinados con un mechero de petróleo. Únicamente 3 de estos cables para comparar los resultados. Después estos cables se colocaron en un tubo cilíndrico y se colgaron y tensaron utilizando pesas. A excepción de un cable, se aplicó vacío utilizando una bomba de vacío y posteriormente se le aplicó corriente y voltaje al cable hasta fundirlo, y este voltaje y corriente, previo a que se fundiera, fueron medidos.
Aquí tenemos nuestro montaje experimental. Esta es la bomba de vacío. Aquí es el tubo cilíndrico donde adentro se encuentran los cables. Bueno, el cable uno por uno con una pesa para estar tensionados. Los multímetros que al final no fueron utilizados pues dejaron de funcionar y nos marcaban muchos errores. Y la fuente de poder con la que a su vez usamos para medir el voltaje y la corriente. Las mediciones obtenidas se muestran en esta tabla. Obtuvimos la medición del diámetro del cable y de la longitud para poder medir el área, la superficie irradiada, y también obtuvimos las mediciones de la corriente y el voltaje. Para el primer cable fue sin hollín y sin vacío, el segundo cable fue sin hollín y con vacío, el tercer cuadro y quinto cable fue con hollín y con vacío, y el quinto cable fue sin lijar para ver qué tanto variaba los resultados. Y se sacó un promedio de los 5 cables. Con estos datos y con la fórmula que les mencionó mi compañero, que es la constante de Stefan-Boltzmann, es igual al voltaje por la corriente sobre la emisividad, que en este caso suponemos que es 1, pues estamos suponiendo que es un cuerpo negro, por el área de la superficie irradiada y por la temperatura, la cuarta. Utilizando esta ecuación encontramos que la constante de Stefan-Boltzmann está dada con los siguientes valores. Observamos que para el primer cable, que es sin hollín y sin vacío, el valor se aleja bastante del valor teórico, que es 5.67, y pues esto es algo que se esperaba, pues no tiene ni hollín ni vacío. Observamos que cuando se le aplica hollín y vacío, los valores se acercan un poco más al valor teórico, y al obtener el promedio vemos que es bastante cercano al valor teórico, aunque se aleja un poco porque pues no es un cuerpo negro ideal, pero los valores obtenidos son bastante buenos, pues tenemos un error relativo de 0.05, es bastante pequeño. Los valores encontrados para la emisividad para cada cable son los siguientes. Observamos que hay valores mayores a 1, lo cual no debería suceder, pues el valor máximo de emisividad es de 1 para un cuerpo negro ideal. Justamente el que más se aleja del valor máximo es el primer cable, donde se utilizó un cable sin hollín y sin vacío, por lo cual creemos que esta es la razón principal de la cual se aleja tanto de la medición esperada. La emisividad teórica del cobre oxidado a negro es de 0.88. Observamos que los 3 cables que fueron hollinados se acercan un poco a este valor. Sin embargo, pues hay un poco de diferencia. Y la emisividad teórica del cobre pulido es de 0.023 a 0.052, la cual debería ser para los primeros 2 cables que fueron lijados y no tuvieron hollín. Sin embargo, se alejan bastante. Se cree que esto es debido a la falta de vacío en el primer cable y a otros errores experimentales. En conclusión, la constante de Stefan-Boltzmann promedio encontrada se acerca bastante al valor teórico reportado, por lo cual el cable hollinado sí se comporta como un cuerpo negro y tiene un error. Nuestra constante Stefan-Boltzmann tiene un error relativo muy pequeño de 0.05, por lo cual este método es muy bueno para medir la constante Stefan-Boltzmann. Y por otra parte se encontró una emisividad promedio de 1.01 más o menos 0.03, que es bastante cercana a la de un cuerpo ideal. En este método entonces concluimos que no es muy bueno para medir la emisividad, pero sí para medir la constante de Stefan-Boltzmann. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.